revelado. 7 secretos increíbles que los gobiernos descubrieron y no quieren que sepa. Sofía se encontraba en la biblioteca, rodeada de estantes polvorientos y documentos amarillentos que parecían susurrar secretos olvidados. La excitación la invadía, había estado buscando respuestas durante años, y tras horas de investigación, finalmente sentía que la verdad estaba al alcance de su mano. Sin embargo, pronto se vería atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Su mente se cuestionaba, ¿realmente estaba lista para enfrentarse a la brutal realidad de un sistema corrupto? Las imágenes de su madre deslizándose por los pasillos de oficinas para limpiar y su voz, llena de determinación, resonaban en su interior: ten siempre valor, Sofía. Lucha por lo que es justo. Cada descubrimiento que hacía sobre la red de corrupción que había silenciado a las voces de comunidades marginadas profundizaba su dilema moral. La injusticia de este sistema le parecía intolerable. Además, su mentor, el prestigioso presidente del departamento, era un pilar fundamental de esa trama oscura. Si decidía exponerlo, no solo se arriesgaba a perder su carrera, podría desatar también la furia de quienes sostenían su éxito. Su corazón se aceleraba ante la enormidad del riesgo. La presión subía, ahogándole el aliento. Ya en su pequeño apartamento, un santuario lleno de libros y documentos, la tensión se apoderaba de su mente. La noche caía suave sobre Guadalajara, pero dentro de ella, una tormenta se desataba. Mientras cenaba con su madre, sus pensamientos eran un torbellino: ¿vale la pena arriesgarlo todo por la verdad? ¿Qué pasaría si me quedo callada y permito que esto continúe? La cena, una tradición cargada de amor y enseñanzas, resultaba más pesada que nunca. Sabía que su madre, con su historia de sacrificios, había construido un legado del cual ella no podía apartarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban, y cada vez que se acercaba la reunión semanal en la universidad, su ansiedad se multiplicaba. Las miradas de sus colegas, llenas de escepticismo y reticencia, la mantenían en un estado de alerta constante. No puedo seguir viviendo así, pensaba, mientras sus manos temblaban ligeramente al sostener su cuaderno de notas. Debo hacer algo. Sin embargo, el desgaste emocional se sentía como un ladrillo en su pecho. ¿Cómo podría hacerles frente sin temer perder todo lo que había construido? El día del encuentro decisivo llegó, y con él, una asfixiante sensación de inminente desastre. En la reunión, Sofía se sentó al borde de su silla, sintiendo el sudor recorrer su espalda. La tensión en el aire era palpable, cada palabra que su mentor pronunciaba retumbaba en su mente como un eco ominoso. Cuando finalmente llegó su turno, su voz se entrelazaba entre el temor y la determinación. La pregunta se deslizaba suavemente: ¿qué prefieres, maestro, ser parte de una historia de desigualdad o ser la voz del cambio? Las respuestas que surgieron de su mentor no eran solo lo que había anticipado, eran un disparo. Las cartas estaban sobre la mesa, y el futuro de Sofía pendía en un hilo, dejando la puerta abierta a un abismo desconocido. ¿Podría realmente cambiar su historia, o quedaría atrapada en un relato escrito por otros? El eco de las palabras de su mentor resonó en su mente mientras salía de la reunión. Sofía sentía que cada mirada en el pasillo la seguía como sombras amenazantes. La imagen de su vida profesional desmoronándose ante sus ojos la llenaba de un frío inquietante. Nunca se había imaginado dar ese paso. Su valor, a pesar de ser crudo y rebosante, se enfrentaba a un muro de incertidumbre y miedo. En su apartamento, la noche se deslizó como un susurro oscuro, adueñándose de sus pensamientos. Sofía se sentó en el borde de su cama, con su cuaderno en mano, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron en una mezcla de rabia y determinación. Reflexionó sobre la dualidad de su entorno: por un lado, la promesa de un futuro brillante en la academia; por el otro, el secreto mortal que amenazaba a muchos. ¿Seré alguna vez capaz de cambiar algo?, se preguntó. El balbuceo de su mente incrementaba en intensidad. No soy solo una estudiante, se dijo a sí misma. Soy la voz de aquellos que no pueden hablar. Pero aquel pensamiento reflejaba una lucha interna más profunda. Sofía comprendía que para convertirse en voz de los sin voz,
primero debía dominar el arte de su propia voz. Con cada línea que escribía, forjaba un camino hacia la autoconfianza. Se propuso dedicar tiempo cada día a reforzar su capacidad de argumentación, desarrollando no solo sus habilidades orales, sino también su capacidad de investigación y análisis crítico. Los días siguientes, la biblioteca se convirtió en su refugio. Allí, en medio de libros de teoría política, ética y derechos humanos, Sofía empezó a desentrañar la historia de los movimientos que habían luchado contra la injusticia. Se sintió estimulada por las historias de aquellos que se habían enfrentado a la adversidad. Sin embargo, su enfoque no podía ser meramente académico, debía encontrar una manera de canalizar su aprendizaje hacia un acto de valentía genuina. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos, encontró un artículo sobre un profesor que, a riesgo de su carrera, había llevado a cabo una investigación sobre corrupción en su propia escuela. Esta era la chispa que encendió su fuego interno. Si otras personas habían hecho sacrificios por la verdad, ¿por qué no ella? Lanzar la crítica hacia su mentor se convertía en una posibilidad tangible. Durante semanas, dedicó cada instante libre a preparar un informe detallado, recopilando evidencia y analizando el contexto. Su deseo de hacer lo correcto, aunque aún tambaleante, comenzaba a solidificarse. El día de su presentación llegó y, a pesar del nerviosismo que la invadía, la determinación ganaba batalla en su interior. A medida que exponía su trabajo, las palabras fluyeron con una claridad que sorprendió incluso a sus propios temores. Las dudas, los miedos y la presión se desvanecían mientras se enfocaba en la posibilidad de un futuro mejor. «Puedes escucharme», pensaba en un rincón de su mente, mientras los rostros de sus colegas miraban con atención. Justo cuando creía haber alcanzado ese punto decisivo, un rayo de voz, familiar y temido, interrumpió su alocución. Era su mentor, la figura que había cultivado su carrera, quien la miraba con una mezcla de desprecio y sorpresa. El silencio opresor que siguió a la interrupción hizo que su corazón latiera con fuerza, pero también algo cambió dentro de ella. El momento había llegado, era su oportunidad de elegir entre callar o continuar. La verdad debía ser revelada, pero, ¿qué consecuencias había que afrontar por ello? El pulso de la historia estaba en sus manos. Mientras su mente telegrafiaba nuevas preguntas sobre su camino, una idea punzante se enraizaba en su ser, ya no podía dar marcha atrás. El murmullo de la sala se tornó incesante tras la interrupción. Sofía sintió como su espalda se erguía involuntariamente, un acto reflejo ante el desafío inminente. Cada mirada ahora era un sutil peso que la obligaba a definir su rumbo. El eco del silencio la instaba a responder, a hacer valer su voz, a tomar la decisión que cambiaría el curso de su carrera. Mientras sus pensamientos giraban como remolinos en un cielo tormentoso, recordó la razón que la había llevado hasta allí. Las imágenes de las personas que no podían alzar la voz, de las injusticias que había estudiado durante horas, llenaron su mente. «Esto no es solo sobre mí», susurró, casi en un rezo. Con esa idea latente, se preparó para enfrentar su mentor. «Lo que estoy a punto de decir no solo es mi verdad, es la voz de muchos», comenzó. Las palabras, inicialmente inseguras, se fortalecieron al instante. «La investigación que he presentado no solo deja al descubierto irregularidades, sino que revela un patrón de encubrimientos que hiere la confianza del sistema educativo». Con esas palabras, la atmósfera en la sala cambió. La sorpresa dio paso a un respeto cauteloso. Desglosó sus hallazgos. Habló de la manipulación de datos, de cómo ciertas decisiones habían beneficiado a un selecto grupo mientras otros eran dejados en el olvido. Fue un acto deliberado, cada observación estaba sustentada en hechos concretos, cada afirmación respaldada por pruebas documentales. Su voz, antes temerosa, resonó con la certeza de quienes habían sido silenciados. Los rostros en la sala comenzaron a mostrar la mezcla de incredulidad y admiración. Empezaba a captar la atención de aquellos que antes la veían como una simple alumna. En ese instante de revelación, pudo ver los destellos en sus ojos, lo que antes parecía una lucha individual se convertía en una posible rebelión académica. La posibilidad de cambio se sentía palpable, y el aire vibraba con la energía de la transformación. A medida que concluía su presentación, con la voz temblando por el nerviosismo pero potenciada por la convicción, miró a su mentor. La mezcla de desprecio y sorpresa que había en su rostro ahora se tornaba en preocupación. La confrontación era inminente. La oportunidad de enfrentarse a las verdades ocultas estaba ahí, y sería un catalizador tanto para su vida profesional como para su crecimiento personal. El tiempo parecía desacelerarse cuando escuchó la voz de su mentor alzarse de nuevo.
¿te crees capaz de sostener lo que has presentado? Las consecuencias de tus palabras pueden ser profundas. Su tono era más mentorizante que desafiante, como si intentara abrirle los ojos a una verdad oscura que ella aún no comprendía del todo. Sofía sintió una punzada de miedo, pero también una oleada de empoderamiento. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias, respondió con firmeza. Cada sílaba era un ladrillo que cimentaba su nueva identidad. Mientras salía de la sala, la atmósfera seguía cargada con la tensión de lo que había comenzado. Se dio cuenta de que había encendido una chispa, no solo en su entorno profesional, sino en su interior. Las dudas que la habían acompañado la semana anterior empezaban a desvanecerse, había hecho algo. Sin embargo, un sentimiento de inquietud la envolvió. Con cada paso en el pasillo, una pregunta emergió con claridad: ¿podría manejar las repercusiones de sus acciones? La posibilidad de represalias acechaba, una sombra que seguía de cerca su progreso. Tal vez había tomado un camino del que no había retorno. La noche se acercaba sigilosamente, y con ella la realidad de las decisiones tomadas. Mientras se adentraba en la oscuridad, supo que la lucha no había hecho más que comenzar. La curiosidad y la ansiedad se entrelazaban, y un nuevo sentido de determinación comenzó a formarse. ¿Estaría dispuesta a continuar en la búsqueda de la verdad, aun cuando los riesgos se volvían más palpables y peligrosos? En ese momento de incertidumbre, una idea punzante surgió en su mente: ahora debía descubrir quiénes realmente eran sus aliados en esta lucha, y a quienes podría confiar sus verdaderos anhelos. Sofía se sentó en una pequeña cafetería al final de la calle, el aroma del café recién hecho llenando el aire a su alrededor. Las luces parpadeantes del lugar le ofrecían un respiro entre la tormenta emocional que acababa de desencadenar. Mientras sostenía su taza, sus pensamientos giraban en torno a la presentación, a las miradas de reproche y sorpresa, a la decisión que le había costado tantas noches de desvelo. Cada sorbo de café parecía calentar su determinación, pero también amplificar su inquietud. La sensación de haber cruzado una frontera se instaló en su mente. Había salido de su zona de confort, y ahora enfrentaba no solo un cambio en su carrera, sino una verdad incómoda sobre la naturaleza humana y la estructura del sistema educativo. La sombra de la posible represalia acechaba, como un lobo al acecho, y la pregunta de quién realmente la apoyaría se convirtió en obsesiva. Sacó su teléfono y repasó los contactos, preguntándose a quién podría acudir en busca de apoyo. Su mente revisó uno por uno las caras conocidas, desde sus compañeros hasta profesores que, antes, habían sido solo figuras de autoridad. Sin embargo, no podía permitirse una elección equivocada, debía aprender a leer entre líneas, a identificar intereses ocultos mientras tejía su red de aliados. Gabriel, su compañero de clase, había mostrado siempre una inclinación hacia la crítica. Sofía lo recordaba debatiendo sobre la ética de la investigación y la importancia de la transparencia. Quizá podrías contactar con él, pensó. Decidida, seleccionó su número y marcó. Pero antes de que la llamada sonara, otra idea la detuvo: ¿y si él no tomaba en serio sus hallazgos? Las dudas eran un eco constante, empujándola a la parálisis. Decidió finalmente enviarle un mensaje. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo sobre lo que ocurrió esta tarde. La respuesta no tardó en llegar, llenando su mente de anticipación. Claro, ¿qué pasó? Estoy en la biblioteca. Mientras se dirigía hacia el campus, se detuvo frente a un mural que, hasta entonces, había sido solo un adorno en su rutina diaria. Las palabras pintadas en la pared "la verdad es incómoda, pero necesaria" resonaban en su mente. Sofía comprendió que su compromiso con la verdad conllevaba el deber de buscar aliados comprometidos con el mismo fin. La biblioteca estaba casi vacía, con el murmullo de las páginas girando llenando el aire. Gabriel estaba en una esquina, con una pila de libros desbordantes a su alrededor. Al verla, sonrió, pero su expresión inmediatamente se tornó seria al notar la preocupación en su rostro. ¿Qué sucede? Pareces preocupada, dijo, adoptando el tono que ella ya conocía bien, un filtro de empatía que a veces la tranquilizaba. ¿Lo que compartí en la reunión? No se trata solo de hipótesis. Hay algo más profundo. No estoy segura de que todos entiendan la gravedad de esto, ella respondió, sintiendo como el peso de su vulnerabilidad la abrumaba. Gabriel se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. ¿Crees que están en riesgo las carreras de muchos, incluida la tuya? La pregunta era directa, un alivio que provocaba una oleada de ansiedad. Sofía asintió lentamente. Sí. He encendido un fuego,
pero no sé cómo apagarlo si se vuelve destructivo. Un silencio tenso los envolvió. Al final, Gabriel rompió la quietud. Debemos actuar entonces. Si hay verdad en lo que has presentado, deberíamos exponerlo. Pero tenemos que planificarlo bien. Sofía sintió que su determinación florecía nuevamente. Había un camino por delante, y con el respaldo de Gabriel, podía encontrar la fuerza para avanzar. Esto podría hacer que nos pongan en el punto de mira, advirtió él. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Todos tenemos que conocer la verdad, replicó Sofía, comenzando a sentir que la angustia se convertía más en bravura. Mientras trazaban estrategias, un mensaje se iluminó en el teléfono de Sofía. Un aviso que provenía de su mentor, titilando en la pantalla: necesitamos hablar. Las palabras retumbaron en su cabeza con un eco ominoso. Era el punto de inflexión, debía prepararse para enfrentar no solo su presente, sino lo que su mentor había descubierto sobre ella desde la tarde anterior. La lucha estaba a punto de escalar. ¿Estaba verdaderamente lista para desvelar más secretos y confrontar a aquellos que podrían desestabilizar su mundo? El corazón le latía con fuerza, anticipando el conflicto que se avecinaba. Sofía se sentó con un nudo en el estómago, sintiéndose atrapada en la encrucijada de su propia elección. La frase de su mentor pesaba en el aire, pareciera que cada palabra le demandaba un sentido de responsabilidad que a menudo la asustaba. No podía evitar preguntarse si había cruzado una línea que no podría retroceder. Era necesario un enfrentamiento, una confrontación que, sin embargo, podría desatar una cadena de consecuencias que ni ella ni Gabriel podrían prever. Con el teléfono entre sus manos, la notificación le recordaba que el tiempo de esperar había terminado. Se dio cuenta de que la incertidumbre era, en sí misma, una forma de estancamiento. Si quería avanzar en su carrera y en su vida, debía dar un paso al frente, un movimiento deliberado que definiera su futuro. Aquella conversación con Gabriel había encendido un fuego en su interior, pero ahora debía ser valiente para actuar. La valentía no solo era enfrentarse a sus descubrimientos, sino también a lo que ellos traían consigo. No puedo ignorar lo que sé, pensó mientras se levantaba. Sus piernas sentían la presión de la decisión y su mente una mezcla de preparación y ansiedad. Caminó hacia la sala de profesores, sintiendo que cada paso era una declaración de su propósito. Al entrar, vio a su mentor, don Andrés, mirando por una ventana, ajeno a su presencia. La luz del sol se deslizaba por su cabello, lo que generaba un contraste entre la calidez del entorno y la frialdad del clima emocional que la envolvía. Sofía tomó aire y se acercó, su mente gobernada por una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Don Andrés, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. El hombre giró lentamente, sus ojos escrutadores evaluando su estado. La mirada de su mentor era tanto un refugio como una fuente de temor, había construido su carrera en gran parte a través de la validación de él, de su fe en su capacidad intelectual. Pero, en este momento, sabía que sentía una conexión más profunda con sus principios que con su opinión. Sofía, te he estado buscando, dijo don Andrés, su voz clara y resonante. He recibido comentarios sobre tu presentación. Quiero que hablemos. Es importante. Ya no se trata solo de hechos, sino de las implicaciones que conllevan. Ella sintió que una ola de adrenalina la invadía. Sí, pero también se trata de la integridad de la investigación y de la carrera de muchas personas, incluida la mía. Debemos ser honestos acerca de lo que sabemos y de a dónde nos puede llevar esto. Don Andrés arqueó una ceja, permitiendo que su mirada evaluara la valentía que brotaba de la joven. Estás asumiendo un riesgo considerable al hablar así, Sofía. Debes tener cuidado. Algunos no recibirán bien tus hallazgos. La verdad tiene consecuencias. Las palabras resonaban como un eco de todo lo que había considerado. Esta batalla no solo era profesional, sino también personal. Debía decidir entre ser una voz que susurraba en las sombras o un faro de verdad, iluminando el camino para otros. Sin embargo, eso venía con una carga pesada. Había una presión que incluso podría costarle su carrera, algo que la llenaba de incertidumbre. Pero la urgencia de la verdad la empujó hacia adelante. Sé que me expongo, pero he preparado el terreno, he investigado sobre las implicaciones. Estamos desentrañando un sistema que podría estar desmoronándose, afirmó con más confianza de la que sentía. ¿Y si no te creen? La pregunta de don Andrés, aunque casi conspirativa, la obligó a enfrentar su dilema interno. No puedo quedarme de brazos cruzados. Es de vital importancia.
Solo me queda decidir cómo presentar todo esto. Debemos tener un plan estratégico, insistió Sofía, sintiendo que la fuerza estaba surgiendo desde lo más profundo. Don Andrés asintió lentamente. De acuerdo. Te ayudaré a organizar tus hallazgos, pero recuerda esto, cada elección tiene su consecuencia, y la verdad tiene sus propios enemigos. Cuídate. Al salir de su despacho, el pecho de Sofía palpitaba. Rápido, pero en lugar de temer, comenzó a sentir el fuego de la claridad. Su elección no solo sería una carga, sino un camino hacia algo mayor. Comenzaba a vislumbrar no solo lo que era capaz de lograr, sino también las dimensiones a las que podría llegar al actuar. Mientras se alejaba, un mensaje alertó su dispositivo: nos están observando. Estén preparados. La realidad de que no podía confiar totalmente en su entorno se asentó sobre ella como una sombra. La lucha opacaba el panorama, y las alianzas tendrían que ser más que solo lazos académicos. Había que estar listos para una batalla, con la mente aguda y el corazón fuerte. ¿Sería capaz de enfrentarse a la inminente adversidad y mantener su integridad mientras navegaba un campo minado de intereses ocultos? Sofía apretó el teléfono con determinación, sintiendo que el futuro se cruzaba con la verdad en un nuevo horizonte. La habitación se sentía más pequeña de lo habitual, como si las paredes se acercaran en cada inhalación de Sofía. Se sentó en su escritorio, el teléfono aún vibrando con la advertencia que la mantenía en vilo. Aquello ya no era solo una cuestión de alcanzar sus metas profesionales, era un reto que involucraba no solo su carrera, sino también su ética y el futuro que había cuidado con tanto esmero. La decisión de defender la verdad la colocaba en un rincón peligroso. Mientras revisaba sus notas, una sensación de preparación comenzó a fluir. Sabía que debían ser concisos y claros. Tenía que armar un argumento sólido que pudiera resistir la presión de los escépticos y, quizás, de aquellos que buscarían desacreditarla. Cada palabra contaba, era el momento de convertir su pasión por la verdad en un discurso poderoso. Se detuvo en un momento, reflexionando sobre lo que significaba realmente hacer esto. Años de dedicación y sacrificio podrían verse reducidos a cenizas si no lograba presentar sus hallazgos de manera que captaran la atención y la convicción de los demás. La posibilidad de arruinar su carrera la asustaba más que el rechazo, lo que la empujaba a concentrarse en cada elemento de su presentación. Era un juego de alto riesgo y, aunque lo sabía, estaba dispuesta a afrontarlo. Revió sus investigaciones una vez más. Las cifras, las declaraciones, los testimonios, todo empezaba a tomar forma como un relato que podría hacer temblar los cimientos de aquellos que decidieron ignorar lo evidente. La idea de estar iluminando un camino que muchos no se habían atrevido a seguir la llenaba de un propósito, pero también la hacía consciente del potencial de ser atacada. Ese pensamiento se deslizó, casi en un susurro, ¿y si sus propios colegas se volvían en contra de ella? Se sintió atrapada entre la valentía y el miedo, una lucha interna que había aprendido a manejar pero que ahora la dejaba exhausta. La verdad podía ser contagiosa y transformadora, pero también extremadamente peligrosa. Sofía se armó de valor, recordando que un verdadero cambio raramente venía sin resistencia. Con el reloj marcando una cuenta regresiva hacia su presentación, se levantó y se miró en el espejo. La responsabilidad que sentía era casi tangible. Su reflejo no solo le devolvía la imagen de una joven investigadora, también reflejaba a una mujer decidida a liderar, a desafiar lo establecido y a elevar su voz por encima del miedo. Esa imagen era su escudo ahora, una armadura que la empujaba a ser valiente. En ese momento, su mente dio un giro. La palabra con la que comenzarían sería crucial. Revelado, resonó en su interior. Era potente, pero también una licencia. Ella no estaba a punto de sacar trapos al sol sin cuidado, estaba a punto de hacer resonar la verdad. Debería comunicar no solo los hechos, sino el impacto emocional y ético de sus hallazgos. Mientras ensayaba frente al espejo, se dio cuenta de que había ciertas palabras en su discurso que podían generar tanto temor como esperanza. Sabía que tenía que equilibrar la revelación de la verdad con una invitación a la acción, un llamado a la conciencia para aquellos que escucharan. Al final de su ensayo, Sofía se sintió más segura de lo que alguna vez había imaginado. Pero justo cuando su confianza alcanzaba un nuevo pico, un segundo mensaje llegó a su teléfono: cuidado. Te están vigilando. No te confíes. El eco de aquella advertencia hizo que la adrenalina corriera nuevamente por sus venas. Lo que estaba a punto de hacer no solo la expondría a críticas académicas, sino que también revelaría un camino oscuro en el que la seguridad y la verdad se entrelazaban peligroso.
¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar? Se enfrentaba a un dilema que podría definir la historia de su vida. Lo que iba a presentar podría desencadenar una reacción imprevista que iba más allá de su comprensión. El camino hacia la verdad estaba lleno de espinas, y en ese instante, la pregunta se convirtió en un grito en su mente: ¿estaría preparada para lo que vendría a continuación? La respuesta quedaba en el aire, en suspenso. Sofía cerró los ojos por un instante, intentando acallar las dudas que se arremolinaban en su mente. El alboroto de sus pensamientos se contraponía a la intensa determinación que había construido en los últimos días. Se dio cuenta de que su próximo paso era fundamental no solo para su carrera, sino para sí misma. Había llegado al cruce de caminos que había estado evitando, un punto de inflexión que podría forjar o destruir su futuro. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, su mente, un torbellino de estadísticas y anécdotas, se centraba en el propósito detrás de su presentación. No se trataba meramente de revelar información, sino de contribuir al cambio que tanto anhelaba ver. Comprender la dimensión de su misión le inyectó energía, aun cuando el peso de la incertidumbre presionaba sobre sus hombros. La verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia el progreso. Al llegar, la sala estaba llena de gente, una mezcla de colegas y superiores, rostros que eternamente se habían visto como aliados. Esta vez, sin embargo, las conexiones parecían tensas. Las miradas se posaron en ella, algunas curiosas, otras llenas de recelo. Sentía como toda la atención se concentraba, un foco brillante pero inquietante que amenazaba con devorarla. Sin embargo, en lugar de sentirse aplastada, Sofía respiró hondo, permitiendo que esa energía se transformara en enfoque. Al tomar el micrófono, el sonido del eco en la sala abrió un espacio para su voz. Cada palabra era un acto deliberado, una declaración, y mientras hablaba, sentía que las bases de su confianza se asentaban más firmemente. Relató su investigación paso a paso, cada descubrimiento bien elaborado, alineado con sus sentimientos actuales. La desesperación por la verdad era palpable en su tono y su entrega. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la resistencia se manifestara. Un colega, de quien había esperado apoyo, se levantó. Sofía, tus afirmaciones son irresponsables. Estás jugando con fuego. Las palabras del escéptico configuraron un repentino giro en la sala, convirtiendo el espacio en un campo de batalla. La presión y el miedo afloraron en ella, como una ola imparable, pero no iba a dejar que ese ataque la desestabilizara. Recorriendo mentalmente sus hallazgos, Sofía articuló su respuesta con claridad. Lo que se busca no es crear pánico, sino concienciar. Ignorar estas pruebas no solo traiciona nuestra ética profesional, sino la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad. Su voz resonó, y vio que algunos comenzaron a asentir. La percepción de que estaba en lo correcto empezaba a filtrarse entre murmullos incrédulos. El enfrentamiento se transformó en un diálogo dinámico, donde Sofía, aunque aún expuesta, comenzó a refinar sus habilidades de argumentación en tiempo real. Cada interacción era una oportunidad de contradicción que la impulsaba a mejorar su posición. Se dio cuenta de que el debate no era solo un encuentro académico, era un momento de autodescubrimiento. Con cada segundo, el miedo fue convirtiéndose en adrenalina, un motor potente que la empujaba hacia adelante. Se sintió más viva que nunca. Por primera vez, no solo comunicaba su investigación, sino que estaba defendiendo una creencia, convenciéndose de su capacidad para provocar un cambio real. ¿Y si lo que descubría en esa sala comenzaba a retumbar no solo en la academia, sino mucho más allá? Esa idea la llevó a adelantarse, impulsándola a no rendirse ante lo inevitable. Las opiniones contrarias, aunque amenazadoras, no la tirarían atrás, al contrario, la empujaban al centro de un descubrimiento personal más profundo. Su capacidad de liderazgo estaba surgiendo, alimentada por la verdad que defendía. Justo cuando pensaba que había alcanzado un punto culminante, el silbido de un teléfono interrumpió la tensión del ambiente. El mensaje era claro: no te olvides a quién te enfrentas. Esto no ha terminado. En un instante, la determinación de Sofía chocó con la incertidumbre. Estaba a punto de entrar en un territorio desconocido que podría llevarla más allá de sus límites, hacia un destino del que no sabía nada. ¿Realmente estaba lista para lo que había desatado? El eco del micrófono aún resonaba en su mente, mientras Sofía salía de la sala de conferencias. La intensidad del debate seguía viva en sus recuerdos, un mosaico de emociones encontradas que la mantenía alerta. Sin embargo, aquel mensaje inquietante en su teléfono nunca se desvanecía.
La amenaza implícita la perseguía como una sombra, una advertencia silenciosa que la empujaba a cuestionar su próximo movimiento. Mientras caminaba por el pasillo vacío, su mente se llenaba de autocrítica. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había sido lo bastante clara en sus argumentos? Sofía empezó a comprender que enfrentarse a la adversidad no solo sería un reto profesional, sino una prueba de autoconocimiento. Tenía que decidir si se dejaría limitar por el miedo o si alzaría la voz por las verdades que representaba. En su escritorio, abrió su computadora y se encontró con un mar de información. Notas, artículos, correos. Fue entonces que decidió que no podía ceder. Era el momento de prepararse para lo inevitable, de cultivar la resiliencia que había comenzado a brotar en ella durante la discusión. Se sumergió en sus investigaciones, buscando ejemplos de investigaciones similares que habían enfrentado resistencia. Había algo en esos relatos, en cada uno, el fracaso siempre se cruzaba con la valentía y la perseverancia. Consciente de lo que la esperaba, comenzó a elaborar un nuevo plan. Definiría su estrategia no solo en torno a su investigación, sino también a su crecimiento personal. Empezó a visualizar su voz como un faro en medio de la tormenta, irradiando confianza y claridad. Vio cómo cada palabra que había pronunciado en la sala podía convertirse en un ladrillo en la construcción de su carrera y su integridad profesional. Desarrollar habilidades de liderazgo no era algo que se aprendiera de la noche a la mañana, era un viaje que requería práctica constante y autoevaluación. Se propuso practicar la oratoria, ensayar sus argumentos ante un espejo y anotar cualquier feedback que le llegara de amigos o colegas de confianza. La vulnerabilidad, pensó, a veces era la clave para la verdadera fortaleza. Día tras día, se sumergió en su trabajo, exponiendo su punto de vista a todo aquel que le preste atención. Cada vez que escuchaba críticas, en lugar de desanimarse, se reforzaba ante cada una de ellas, convirtiendo el escepticismo en combustible. Aprendía a modular su tono, introducir anécdotas personales y a conectar emocionalmente con su audiencia. La teoría apoyada en la experiencia personal era una combinación poderosa que empezaba a florecer en su discurso. El ambiente en la oficina se enfrentaba a una tensión palpable cada vez que Sofía compartía avances. Sin embargo, lo que antes le daba temor, ahora la movía a actuar, lo que estaba en riesgo era demasiado importante como para abandonarlo. Una mañana, al salir de una reunión, escuchó un susurro pasajero de su colega escéptico. Está sola en su cruzada, pero en lugar de desalentarse, Sofía lo interpretó como un reto personal. Era el momento de cambiar la narrativa y convertirse en un ejemplo de lo que significaba defender la verdad pese a las adversidades. Mientras se preparaba para su siguiente presentación, sintió que esa jornada de autoconocimiento miraba más allá de lo inmediato. Desde su butaca, en un rincón apartado, un observado con mirada inquisitiva la seguía. Un desconocido que parecía escudriñar más allá de sus palabras. ¿Quién eres tú?, se preguntó Sofía, sintiendo que su instinto la advertía. Este nuevo rostro en su vida se sentía cargado de significado. El desafío se tornaba cada vez más complejo, y la incertidumbre inicial se transformaba en una expectativa ardiente. ¿Qué propósito tenía el extraño en su vida? ¿Sería un aliado o un adversario? La pregunta se anidó en su mente mientras la luz del día se desvanecía y ella se preparaba para la lucha que se avecinaba. Cada día era un nuevo reto. Sofía sintió que la presión en su pecho aumentaba con cada presentación que se acercaba. Tenía que hacer que su voz no solo se escuchara, sino que resonara, no podía permitir que el desconocido, su observador constante, nublara su determinación. Esa figura se había convertido en un recordatorio físico de la vigilancia e incertidumbre que la acompañaban. Ella no estaba sola en aquella batalla, pero esa doble cara de compañía e intriga la retó a darle sentido a su propia voz. Días llenos de ensayo y repetición la habían llevado a una nueva comprensión, la oratoria no se trataba solo de exponer hechos, era un arte que requería autenticidad y conexión. Mientras sus argumentos se volvían más sólidos, ella empezó a aplicar la teoría de la empatía. Se enfocó en entender a su audiencia, no solo debía ganar, sino captar su atención. Comenzó a investigar no solo temas relacionados con su investigación, sino también sobre psicología del comportamiento humano. Esos conocimientos le permitieron adaptar su discurso en tiempo real, respondiendo a las gesticulaciones y expresiones que percibía en sus oyentes. La tensión en la oficina era una constante, pero Sofía aprendió a convertirla en una fuente de energía. Lo que antes la asustaba ahora se transformó en un empujón hacia adelante.
Decidió que no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba defendiendo su identidad como investigadora y líder. En ese proceso, encontró su voz resonante, una que no solo transmitía datos, sino también pasión y propósito. Pero la tensión emocional no era así de sencilla. Una mañana, mientras se preparaba para una revisión crucial, sintió una punzada de autocrítica. Las palabras del colega escéptico la perseguían. Sola en su cruzada. Una sombra de duda se cernía sobre ella. Era momento de enfrentar esa negativa internalizada. Sofía empezó a preguntarse si estaba verdaderamente sola o si esa percepción era un reflejo de su propia inseguridad. Fue entonces que decidió poner a prueba su vulnerabilidad. En su próxima reunión, dejó caer la coraza profesional que siempre había mantenido. Compartió momentos de su camino, las noches largas de investigación solitaria, las batallas internas y los momentos de duda. Para su sorpresa, encontró ecos de empatía en sus colegas, respuestas que sazonaban sus discursos con humanidad. Cada gesto de complicidad hizo que la atmósfera de la sala cambiara, cultivó una conexión que había creído inalcanzable. Sin embargo, la sombra del desconocido continuaba. En una pausa, logró cruzar miradas con él, una chispa de reconocimiento flotó en el aire. La inquietante percepción lo convirtió en un enigma que necesitaba resolver. ¿Qué quería de ella? Las preguntas la llevaron a tomar decisiones, era el momento de actuar, no solo como investigadora, sino como una versión más consciente de sí misma. En aquella búsqueda de respuestas, comenzó a tomar nota de sus interacciones. Usaba una pequeña libreta donde registraba detalles sobre sus colegas, sus reacciones, y las dinámicas en las reuniones, estaba creando un mapa emocional que la ayudaría a navegar la tensión de su entorno. Estaba aprendiendo a leer a las personas, algo que nunca había considerado parte de su formación académica. Mientras trabajaba por descubrir más sobre su entorno, un correo electrónico inesperado ingresó a su bandeja. El asunto la dejó helada, reunión urgente sobre tu exposición. Sin embargo, antes de abrirlo, el desconcierto aumentó. La ansiedad mezclada con anticipación se manifestaba en su interior, amplificando el eco de sus temores. ¿Sería el reconocimiento de su esfuerzo o un intento por desmantelar su trabajo? La lucha interna era palpable, empujando a Sofía a cuestionar su propio valor. Esa confrontación con la incertidumbre la llevó a entender que cada desafío era una oportunidad. La oscuridad de lo desconocido que la acechaba podía transformarse en su mayor aliado. Necesitaba enfrentar no solo a sus colegas, sino también al propio desconocido que vibraba en su mente. Entonces, respirando profundamente, Sofía decidió abrir el correo. Las palabras que le aguardaban podrían cambiar su vida de manera irrevocable. La verdad tiene un precio, y estas son las pruebas que han aparecido. Debes estar preparada para lo que viene. La curiosidad se encendió en su mente mientras se preguntaba, ¿qué verdad estaba a punto de descubrir? Sofía se sentó en su escritorio, el corazón latiendo con fuerza. Había avanzado por un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles, y ahora se encontraba en la brink de su transformación personal y profesional. Las palabras del correo resonaban en su mente, una mezcla de advertencia y promesa. Sabía que estaba en la cúspide de generar un cambio significativo, no solo para ella, sino para muchas personas cuyas voces habían permanecido silenciadas. A medida que pasaban los días, se dedicó a organizar sus hallazgos, asegurándose de que cada elemento de su investigación estuviera respaldado por pruebas sólidas. La idea de compartir su trabajo con la administración se convirtió en su prioridad. Sofía comenzó a sentir una confianza renovada, impulsada no solo por el deseo de justicia, sino por la convicción que había cultivado en su interior, su voz era poderosa y merecía ser escuchada. El día de la presentación se sentía como un hito monumental. A su alrededor estaban varios colegas, la mayoría de ellos escépticos, pero algunos que la habían apoyado a pesar de la resistencia que enfrentaba. Al tomar el micrófono, su mano no tembló. La confianza que había trabajado tan arduamente en los últimos meses había florecido. Hizo una pausa y contempló el rostro de cada uno de sus oyentes, buscando conexión, buscando empatía. Lo que estoy a punto de compartir no es solo una investigación, es una llamada a tomar responsabilidad por lo que hemos permitido que ocurra, comenzó. A medida que se acercaba al final de su presentación, su pasión era evidente. Explicó cómo la red de corrupción había afectado no solo a la comunidad académica, sino a los estudiantes y familias vulnerables que dependían de un sistema educativo justo.
Cada palabra resonaba, cada argumento se sentía más fuerte, y la reacción de sus colegas sorprendió a todos, incluyendo a Sofía. Miradas de sorpresa comenzaron a reemplazar la desconfianza, y durante momentos se percibió un ánimo colectivo que había estado ausente previamente. Cuando concluyó, el silencio en la sala era palpable. Se sintió impulsada a dar un paso más y lanzó un desafío: si estamos aquí para aprender, y si realmente creemos en la investigación ética, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de legado estamos dejando? Estoy dispuesta a estar en la primera línea de este cambio. ¿Quién se unirá a mí? Las murmullos comenzaron a mezclarse. Uno de sus colegas, que antes había sido escéptico, se levantó y dijo: no me había dado cuenta de la dimensión de lo que estás exponiendo. Estoy dispuesto a apoyarte, Sofía. Las palabras de apoyo fueron como una ola, arrastrando a otros colegas, quienes, uno tras otro, comenzaron a manifestar su deseo de colaborar en la lucha por un sistema académico más transparente. En aquel instante, un brillo renovado llenó el corazón de Sofía. La sensación de aislamiento que había sentido al principio comenzó a desvanecerse. No estaba sola en esta cruzada. Su coraje había inspirado a otros a unirse a su causa, a defender la verdad. La voz que había luchado por encontrar ahora resonaba en un coro de afirmaciones. Sin embargo, la transición no fue sencilla. A medida que la investigación se hizo pública, también lo hicieron los focos sobre ella. Las llamadas de sus superiores se volvieron más frecuentes, y aunque había perturbaciones, Sofía se mantuvo firme. En cada conversación tensa, cada ataque de descalificación, ella respondía con datos, integridad y compasión. Su capacidad para argumentar y su confianza se fortalecieron con cada interacción, empoderándose a sí misma. Con el respaldo de aliados, Sofía comenzó a impulsar movimientos dentro de la universidad que sentaron las bases para un cambio duradero. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por su carrera individual, sino por una comunidad que necesitaba ser escuchada. Al final, lo que había comenzado como un acto de valentía personal se transformó en una red de colaboración hacia un futuro más transparente y justo en el entorno académico. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Sofía comprendió que había conquistado mucho más que los desafíos académicos, había demostrado que la verdad y la integridad podían prevalecer, que su voz, la de aquellos que habían sido silenciados, podía resonar en un espacio que antes había sido hostil. Siendo el faro de esperanza que necesitaba, se sintió lista para enfrentar cualquier adversidad que viniera, con la certeza de que siempre tendría el apoyo de aquellos que comprendían la importancia de la verdad. Finalmente, Sofía miró hacia el horizonte, sabiendo que su historia formaba parte de algo mucho más grande. Había alcanzado una realización personal y profesional que nunca había imaginado posible. Ahora era reconocida no solo como una investigadora valiente, sino como una líder dispuesta a vivir de acuerdo con principios fundamentales que cambiarían su vida y la de muchos otros. No solo logró sanar la herida de su pasado, había construido un puente de esperanza hacia un futuro que prometía no olvidar nunca sus raíces. Y tú, querido espectador, este es el momento de unirte a nosotros en esta emocionante travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartiste instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.